Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al nombre de nuestro Señor Jesús sea la gloria, amén, la honra y la alabanza. Le damos gloria por lo que Él ha hecho en nuestra vida, amén. Por eso le damos gloria a Él por lo que Él ha hecho en nuestra vida y por lo que va a hacer en nuestra vida, amén. ¿Cuántos han venido a este lugar con una demanda de Dios? A ver, levante la mano con fe. A Jesús lo mueve la fe. La fe mueve la mano de Dios. Usted tiene que venir con una demanda, hermano. Ahí en el rinconcito donde usted está, usted tiene que moverse, usted tiene que hacer algo de fe para que Jesús se mueva en el rincón donde usted está y usted reciba lo que usted está pidiendo. La fe mueve la mano de Dios. Dios siempre quiere, hermano. Él siempre quiere. Hay la anécdota de un hombre que se estaba en una barbería afeitándose, y cuando se está afeitando ahí, el barbero le dice al que se está peluqueando, le dice: ¿sabes qué? Dios no existe, le dice él. Y el que se está afeitando lo mira y le dice: ¿cómo que Dios no existe? Claro, dice, Dios no existe. Mira la delincuencia desbordada. Le dice: mira cómo los niños están ahí en la calle, gente en la calle. Le dice: para mí, dice el barbero, Dios no existe. Aquel que lo estaban afeitando se queda ahí sentado en la silla pensando en eso, no le responde nada. Cuando terminó de afeitarlo todo, le paga el servicio y sale afuera de la barbería. Y justo cuando sale fuera de la barbería hacia este lado, mira, y está un caballero con el cabello por aquí largo, de esos así que tienen el cabello largo, que usted ve por la calle, con mucho cabello. Y le dice: amigo, ven acá, le dice, ven acá, te necesito. Y lo mete dentro de la barbería y mira al barbero y le dice: oye, ¿sabes qué? Los barberos no existen. Y el hombre lo mira y le dice: ¿cómo que no existen si yo te acabo de afeitar? Le dice. Entonces le dice: eso mismo, así es Dios, le dijo él. Dios existe, le dice, pero nosotros tenemos que venir ante Él, ante su presencia. Y cuando tú vienes ante su presencia, tú vas a encontrar el oportuno socorro. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Gracias, hermano Fidel, amén, por la obra de Dios en este lugar. A nuestro pastor José Poblete, a todas sus familias, Dios los bendiga, amén. A todos los que sirven, y Dios bendiga a todos los que están aquí. Sé que Dios tiene algo para usted, pero usted tiene que producir ese milagro. Usted tiene que buscar, como la mujer de flujo de sangre, en sus imposibilidades. La mujer de flujo de sangre dice que ella tenía, botaba demasiada sangre, tenía una fuente, dice el escritor, una fuente. Imagínese usted una fuente. ¿A cómo tenía esa mujer la hemoglobina? A 7, a 5. Yo creo que ella caminaba y se mareaba. Y ella hizo un esfuerzo en su debilidad y tocó a Jesús, y dice que quedó libre de aquel asunto. ¿Cuántos han venido para recibir lo que Dios tiene para su vida? Amén. Dele un aplauso con Él, con fuerza. Motive a Jesús, hermano, motívelo. A Él lo mueve la fe. Bien, vamos a pasar a la palabra de Dios, el libro de Mateo, capítulo 9. Hagamos reverencia, amén, a su palabra, así como hacemos reverencia cuando nos toca cantar el himno nacional, reverencia ante los símbolos patrios. Hagamos reverencia a su palabra. Capítulo 9 del libro de Mateo, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Verso 1 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron, ¿qué? Un paralítico tendido sobre una cama. ¿Y qué le dijo él? Le dijo al paralítico: ten ánimo. Pero dice anterior, dice Jesús al ver la fe de ellos. Aquí le hice un paréntesis para que usted tomara nota. Dice: al ver la fe de ellos. Cuando ve la fe de ellos, Jesús produce el milagro. ¿Cuántos han venido por un milagro en esta hora?
Amén, sacúdase con ánimo, sacuda los pies, demuéstrele a Dios que usted está vivo en la fe. Amén, produzca su milagro, hermano. Entonces Jesús, al ver la fe de ellos, de los que traían al paralítico tendido sobre la cama, entonces procede y le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Él entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Sígame en el libro de Romanos capítulo 10, así mismo en pie como está, Romanos capítulo 10, verso 17. Libro de los Romanos capítulo 10, verso 17, dice así. Cuando lo tenga, responde con un amén. Así que la fe es por... A ver, repítalo conmigo duro. Así que la fe es por... y el oír por la palabra de Dios. Dando un fuerte gloria a Dios, puede tomar asiento. Aquí, hermano mío, la palabra de Dios dice que la fe viene por usted haber oído. Amén. La palabra de Dios dice de otra manera, también dice: el que se acerca a Dios, crea que le hay. Es decir, si usted viene a este lugar, usted tiene que creer que Dios está en este lugar y que Dios es bueno y bondadoso, que Él es misericordioso. Y si hay alguien aquí que está enfermo, alguien aquí que esté caído, Jesucristo en esta hora, la voluntad de Él es levantar al hombre que se había caído. Es decir, que si usted viene en problema en esta hora, usted con su fe, aleluya, mueva la mano de Dios. No, te estoy diciendo que Jesús va a producir un milagro en ti. Todavía Lázaro estaba muerto, y cuando escuchó la voz, ¿qué hizo? Se paró de la tumba. Entonces, si usted está escuchando la voz, levántate, sal de esa tumba, levántate. Desde que oyó la voz, amén. Ok, dice que la fe es por el oír. Y el apóstol dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es decir, que la fe viene a un oído espiritual. No es a un oído humano, sino el oído del Espíritu. Ahí dice que la fe viene a través de ese oído, y ese oído oye la palabra de Dios. Y San Juan, hermano, en el capítulo 1, cuando él habla del verbo, que el verbo dice: por el verbo se hicieron todas las cosas. Eso lo dice Juan. Y cuando usted se refiere que está hablando de la creación, de hacerse todas las cosas, usted se va al Génesis y dice que por la palabra de Dios, Dios pronunciaba palabra y la palabra iba creando todas las cosas. Ok, y luego Juan, cuando está explicando en el libro de Juan, dice: y esa palabra, ese verbo se hizo carne. Y dice Juan: habitó entre nosotros, dijo él, estuvo con nosotros. Dele un aplauso a Jesús. Ok, hermano, entonces, para tú tener fe,
es porque tú oíste en el Espíritu. Así como cuando tú estás, que vienes del trabajo y tú estás cansado y tú dices, ¿será que voy? No voy. ¿Será que voy? No voy. Me recuesto un ratico. Y cuando está recostado, que tiene como 25 minutos, uy, yo como que no me paro. Dice usted, pero hay una voz que te llama dentro de ti y te dice, oh, ve al servicio. Y tú dices, por último, en medio del cansancio de la carne, tú dices, bueno, no, si no voy al servicio, me pongo en el online. En medio de tu debilidad, tú obedeces a esa voz del Espíritu que te dice, conéctate conmigo. Primera de Corintios 12 refleja el apóstol y dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es decir, hermano, que si usted está en este lugar es porque el Espíritu Santo te ha traído a este lugar. Dele un aplauso a Jesús. La duda, hermano, que te está diciendo que no sigas, la duda que te está diciendo desiste, desvíate de ello. Hay una voz en medio de todas esas voces que se oyen. Hay una voz del Espíritu que te está hablando. Conéctate conmigo. Ese es el maestro que tiene buenas cosas para ti. Amén. Entonces, hermano mío, es una orden que la palabra que se me hizo carne. Amén. La ley se hizo Biblia. La ley de Moisés, los libros de Moisés se hicieron Biblia. Amén. Pero la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. Es decir, hermano, que los judíos, ellos seguían con la ley y no se dieron cuenta que la palabra, que era la ley, se le hizo carne, dice el apóstol, y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Dele un aplauso a Jesús. Entonces, hermano mío, para tú estar en fe es porque ha salido una orden desde el cielo. Dios mismo, Jesús, que es la palabra, Él mismo ha pronunciado palabra y esa palabra ha llegado a tu vida y esa palabra ha producido en ti fe. Dele un aplauso a Jesús. Lucas capítulo 5, la misma historia, verso 17, pero Lucas lo desglosa de otra manera, aunque Lucas no estuvo ahí en los acontecimientos reales, dice él, pero Lucas dice, el doctor Lucas, porque él era doctor en la escritura, él dice, investigando diligentemente, dice, a causa de cada acontecimiento. Mire cómo lo desglosa Lucas. Dice, aconteció un día que estaba Jesús enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores. Quiero que señale eso. Los cuales habían venido de todas las aldeas, vinieron de Galilea, vinieron de Judea y vinieron de Jerusalén. Es decir, caminaron más de 200 kilómetros para oír a Jesús. Y dice que el poder para sanar, dice, estaba con Jesús. Entonces dice Lucas, sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado y le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Ok, hermano, cuando usted estudia la palabra de Dios, aquí Lucas dice a causa de la multitud, pero anterior a ello habla de que estaban los fariseos y doctores de la ley. Había una ley entre los ancianos judíos que ningún enfermo podía, alguien que tuviera señas, podía tocar a un doctor o a un maestro de Israel porque le daba inmundicia, lo contaminaba. Eso lo vemos con Simón. Cuando hubo una mujer pecadora que se acercó por los pies de Jesús y Simón dijo, si este fuera profeta, sabría que la que lo está tocando
es pecadora. Es decir, que ellos no se dejaban tocar por alguien que tuviese la señal de un castigo a causa del pecado. Ok, hermano, entonces viendo todo esto, cuando estos hombres vienen con fe, porque siempre, hermano mío, tú piensas que porque vienes con fe, las puertas van a estar abiertas. Tú dices, no, pues yo voy con fe y las puertas tienen que estar abiertas. Estos hombres cuando llegaron frente a Cristo tenían fe, pero al principio se encontraron con un obstáculo. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos en medio de la dificultad. Tú tienes que ponerte en pie, apretarte el cinturón y decir, con Cristo. Y el apóstol dijo, las puertas del infierno. Esta puerta está cerrada, tiene un candado y tiene cerrojo. Te voy a poner el ejemplo. Dice que las puertas del infierno, cuando tú vienes con fe, dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así tenga el cerrojo del infierno que tenga. El diablo, hermano, quiere hacerte dudar. Él quiere que tú te frenes. Ok, y vemos aquí el pasaje, hermano, que estos hombres venían con fe. ¿Venían con fe o no venían con fe? Jesús dijo al ver la fe de ellos, ¿cierto? Entonces estos hombres venían con fe y se encuentran delante que hay un obstáculo que no lo deja pasar. Y a veces tú dices, pero si yo voy al propósito de Jesús. A veces tú dices, pero si yo voy a la iglesia, ¿por qué me encuentro con este tropiezo? Alguien dijo, no, no hay micro. Y dijo una abuelita, bueno, si no hay micro, me vengo a pie, dijo. Así dijo. Te dijo un día una persona de mi tierra, así como una persona de mi tierra. Él estaba acostumbrado a caminaba 8 horas, 9 horas. La gente allá en mi tierra caminaba así, la gente de antes, los viejitos, 8 horas caminando. Y un día ese señor, bueno, caminaba 8 horas, hermano. Y un día los hijos le dicen, papá, ¿cómo te vas a ir a pie? Ya la tecnología ha avanzado, papá, hay aviones. Mejor vámonos en el avión, papá. Y sí, el viejito lo montaron en el avión. Y en 25 minutos, hermano, llegó al destino. Y el viejito dijo, ¿vio? Tan cerca que era, 25 minutos. Dijo, si yo camino 9 horas. Entonces, hermano, con esto te quiero tratar de ilustrar, hermano, que cuando tú vas al propósito de Jesús, tú vienes con toda la fe, tú vienes con toda la certeza, pero aunque salgan dificultades, aunque hayan trabas, en ti hay una voz que tú debes seguir oyendo, esa voz que te dice, continúa. Las circunstancias te dicen que no continúes. Tú miras aquí el empleo, miras allá, no continúes, pero hay algo adentro que te dice continúa. Y estos hombres, hermanos, se encuentran con la tabla, con una ley, la ley de Moisés, que ellos vienen con un enfermo. Es más, el hecho de ellos haber cargado al paralítico, ya estaban contaminados. Así decía la ley de Moisés. Con el hecho de ya ayudar, ya estaban contaminados. Ya los doctores lo estaban mirando así como que en menos. Y los doctores decían, si el paralítico no nos puede tocar a nosotros, y ustedes que traen el paralítico tampoco nos pueden tocar a nosotros. Ellos ponen la ley de Moisés. Entonces estos hombres, hermanos, llenos de fe, por eso es que tú continúas aquí. Quizás el hijo pródigo un día se fue de casa, pero había un llamado de su padre en su vida, y ese llamado lo hizo volver nuevamente. Disculpe que me emocione, se me bota el agua. Amén, hermano. Entonces, en medio de la dificultad, en medio de la obstrucción, ¿cuál fue el resultado de él? ¿Cuál fue el resultado? ¿Lograron o no lograron? Pasa como José, ¿cierto? Dios le habla a José acerca de los tiempos
le dijo que tú vas a ser, cierto, tus hermanos los manojos se van a doblar ante ti, cierto. Pero la vida el proceso de José, ¿cómo fue? Acusado, fue echado en una cisterna, despreciado por sus hermanos, cierto. Entonces pasa por un proceso. Pero ¿cuál fue el resultado de José? José, la palabra dice que él desistió, la palabra dice que él se desanimó. No, hermano, él continuó oyendo la voz de su pastor. Por eso el Señor le dijo a su pueblo, le dijo: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y si usted quiere prosperar en el Espíritu, oiga el Espíritu. Pero si quiere, pregúntele a eso, a todos los varones o mujeres que se muevan en el Espíritu de Dios, que ellos estén fluyendo en el Espíritu de Dios. Pregúntele: mira, ¿desde cuándo empezaste tú a fluir? Y esa persona te pueden responder: desde el momento que empecé a oír la voz del Espíritu de Dios y empecé a hacerle caso. Porque a veces la voz del Espíritu de Dios te dice algo que es contrario a toda la naturaleza. Un ejemplo, que como el otro día pasado, que todos los extranjeros se estaban yendo para España, y porque vieron lo que estaba aquí en Chile y dijeron: oh, viene lo mismo, y unos se arrancaron para España y otros para Estados Unidos, y tú ves la economía aquí se empezó a frenar, y que Dios en medio de esa economía te diga: quédate aquí. Y tú digas: Señor, pero es que todo está... No, Señor, para vivir lo mismo, quédate aquí. Entonces, hermano, si oyeres hoy mi voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Dios siempre te va a hablar en todo lo contrario que hay, hermano. Usted debe... Dele un aplauso al Señor. Entonces, hermano mío, la palabra dice que Jesús, al ver la fe de ellos, la fe, hermano, produjo que ellos abrieran el tejado. Dice Marcos, dice que abrieron el tejado, así lo relata Marcos. La fe le produjo la visión para hacer algo fuera de lo normal, hermano. Eso produjo la fe en ellos, hacer algo que era locura. Quizás tú estás viniendo a la iglesia y hay alguien que te dice: pero ¿qué te pueden dar a ti los canutos? Hermano, pero pregúntele a alguien aquí que Dios haya hecho algo, que hayamos orado para él reciente, y hermano, y me han testificado, me han dicho: hermano, yo me he ido a mi casa, yo vine con un problema, busqué a Dios, me dice esa persona, estuve ahí buscando a Dios y... hermano, Dios me tocó en el servicio, me fui a la casa y cuando iba a ser la medianoche me vino la respuesta. La fe. ¿Habrá alguien que tenga fe? La fe mueve la mano de Dios. Lo repito, la fe mueve la mano de Dios. Y dice la palabra: al ver, verso 20 del capítulo 5 de Lucas, dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Cuando leímos Mateo, le dijo: ten ánimo. Es decir, que el hombre, la parálisis, no sé si a alguien le haya pasado que cuando se le paraliza el trabajo, cuando se le paraliza la enfermedad, no quiere salir de él, le entra como un desánimo. Y muchos dicen que depresión, dice muchos lo llaman depresión, un desánimo. Imagínense este hombre postrado en cama y estaba desanimado. Mateo, cuando escribe la línea ahí, dice: Jesús le dijo: ten ánimo, hombre. Es decir, que el hombre venía así cabizbajo. De pronto yo te estoy diciendo: hermano, apláudale. Te estoy diciendo: ten ánimo. Y cuando Jesús te dice ten ánimo, es porque tiene algo para ti. Oh, apuesto que si yo le dijera ahora que te van a dar un bono que tú no te lo merecías, que tú no lo tenías anotado, pero tu jefe, Dios le dio la orden de abrir las puertas de
bendiciones, ahí si te levantaras y saltaras. Cuando Él le dice al hombre, ten ánimo, es porque le estaba diciendo, tengo algo para ti. Hoy en el nombre de Jesús recibe bendición, varón, en el nombre de Jesucristo. Adereza mesa, dice el Señor, adelante de ti. Alabanza hacia el nombre de Jesús. Alábele a Él, aplauda al Maestro. Si usted quiere su milagro, póngase a la expectativa, haga una demanda. La fe viene por el oír. Es decir, que estos cuatro, antes de buscar al paralítico, habían oído. Jesús estaba del otro lado del mar y ellos andaban por allá oyendo. Y cuando estaban oyendo, el hecho de haber oído, le vino la fe. Cuando ellos oyen la palabra, de la palabra que se hizo carne, le da la palabra, esa palabra en ellos vino a su oído, le produjo la fe. Oh, aleluya. La palabra, déle aplauda al Señor Jesucristo. La palabra de Dios en el libro de Romanos dice que Él se prepara, dice el apóstol Pablo, dice, se prepara a la esposa para presentársela a sí mismo, a la iglesia. Dice, Él prepara a la iglesia para presentársela a sí mismo. Y le voy a dar una perlita a los esposos. Si Dios hace eso, que Él se prepara a su esposa para presentársela a sí mismo, a veces el varón comete el error de decirle a la esposa, hey, pero prepárate tú. Escucha el silencio. A veces los esposos están esperando que la esposa se prepare ella, cuando el esposo es el que tiene que preparar a su esposa para presentársela a sí mismo. Es decir, que el esposo es, hermano, el que tiene que corroborar, él es el que tiene que trabajar en ella, está trabajando en ella, pero para presentársela a sí mismo. Dele un aplauso al Señor. Sé que los esposos me entienden, los solteros todavía quedaron ahí. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo es la cosa? Ok, hermano mío, entonces Lucas, hermano, está reflejando y dice que estos cuatro hombres andaban por allá lejos escuchando a Jesús, se llenaron de tanta fe. Por eso cuando usted viene a la iglesia, si aquí está Jesús, usted debe prepararse allá afuera. Usted debe escuchar palabra de Dios a través de la alabanza. Usted debe escuchar palabra de Dios a través de la Biblia. Y esa palabra va a traer una fe en tu vida. Cuando tú vengas a este lugar, a esta casa donde Jesús se manifiesta. Aplauda a Jesús. Reciba su milagro en el nombre de Jesucristo, hermano. Respuesta a su petición. Cuando tú vienes con fe, la fe, hermano, puede ser para alguien querido. Lo vemos en la palabra de Dios, que el paralítico no traía fe, hermano. El hombre venía hasta desanimado. A ver, va a levantar la mano así al toque, como el buen chileno. A ver, ¿cuántos vienen desanimados? Ah. Entonces, hermano, le dice, ten ánimo. Cuando él te dice ten ánimo, le estaba, claro, nosotros porque estamos viendo ya el resultado. Ya podemos ver el resultado, pero Dios en esta hora, hermano, su palabra de Dios dice buenas nuevas de salvación. Buena nueva es que el problema Dios lo va a sacar. La enfermedad Él la va a sacar. Él vino a dar libertad a los quebrantados de espíritu, a los oprimidos. Entonces, hermano, cuando entra en escenario, él ve la fe de los cuatro. Que en medio de la dificultad no había micro, se vino en bicicleta. No había bicicleta, se vino en scooter. ¿Cierto? Y si no hay otra cosa, pero ellos buscaron la manera, hermano,
de cómo llegar. Y cuando llegaron, esos hombres no estaban desanimados. A veces cuando usted entra por la puerta, por la casa de la puerta de Dios, usted le pregunta, hermano, ¿y cómo viene? Aquí, pues, hermano, toda la semana, hermano. Si tengo esta gana de dejar la cuestión, hermano. Oh, hermano, no, sí. Estoy buscando, que dijo un predicador, dijo, tengo ganas de hacer tregua con el enemigo. De decirle al enemigo, ya yo dejo de servir en la casa de Dios y tú me dejas tranquilo. Usted deje, Dios te está llamando. Amén. Dios te está llamando para servirle. Y cuando viene el momento que te sacude, las personas dicen, no, yo como que mejor suelto y hago una tregua. No, yo dejo para que tú me dejes tranquilo. Ay, Dios. No sé a quién estoy hablando. Que dice nuestro pastor, ayúdanos, Señor. Pero aquí hay fe. ¿Cuántos traen fe? Ten ánimo, le dijo al paralítico, ten ánimo, que tengo algo para ti. No importa que estés paralizado. Hermano, cuando Dios crea al paralítico, cuando el paralítico estaba destinado, el hombre, para hablarlo en sentido figurado, fue destinado, él no fue destinado para que fuera paralítico o para que estuviera enfermo, él no fue destinado para que estuviera postrado, él estaba destinado cuando Dios lo hizo para que él se levantara y fuera bendición. Oh, pero el enemigo, hermano, le colocó a este hombre una enfermedad para quererlo paralizar. Oh, pero en medio de la parálisis, Dios prepara a través de la fe. Se le inyectó a 4 hombres. A mí me gusta andar, hermano, con gente de fe. Cuando yo veo fe, hermano, yo me acerco a esa gente. Porque cuando hay gente de fe, ahí se mueve Jesús. Cuando yo veo a Jesús, veo su obra. El otro día, por accidente, llegué a una iglesia, iba a llevar un predicador y llegué a una iglesia y cuando entro yo dije, ¿será que no hay servicio? Dije yo, todo estaba como en silencio y yo me asomo, había como un muro que no dejaba pasar ver el fondo y cuando me asomo, sí, estaban en el culto, pero hablaban así. Pero nosotros los pentecostales no somos así, pues. Nosotros somos como la Coca-Cola. Usted la Coca-Cola, ella está ahí quietecita y usted le empieza a batir y la bate y la bate y cuando viene, agarre. Amén. Así somos nosotros, hermano. Usted empieza a aplaudir. El pecado lo tenía postrado, ¿cierto? Porque Jesús le perdona el pecado. Por eso es que si hay alguien aquí que todavía no se haya bautizado para el perdón de ese pecado, a través de la palabra véalo y diga, yo necesito entonces que mis pecados sean perdonados. Necesita que sus pecados sean perdonados. El pecado lo tenía postrado, paralizado, hermano. El hombre quería emprender, el hombre quería montar un negocio y cuando arrancaba, se venía todo para abajo. Cuando el hombre decía, quiero tomar agua, decía él, y voy a mover la mano. Decía de pronto, yo tengo fe, quiero mover la mano, pero tú no vas a poder mover la mano. Así tú tengas mucha fe, hermano. Tú no puedes mover la mano hasta que Dios no te libere. Hay personas que tienen dones y ministerios aquí, que están allí encapsulados. Y hasta que Dios no libere esa parálisis, que ya él tiene preparado, que tiene para ti, que tú te vas a desarrollar. Pero cuando llegue ese momento va a suceder cuando haya fe. Por eso la palabra dice que cuando Él venga, dice, hallará fe en la tierra. Entonces cuando usted lee ese verso, usted dice, cuando Él venga, usted se imagina ya en el futuro. Pero ya Dios está aquí.
Por eso Él está diciendo, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. ¿Quién es la tierra? ¿Quiénes fueron hechos del polvo? Te está diciendo a ti, hallaré fe en ti. Y la fe viene por el oír. Entonces, si tú oíste, hermano, si tú oíste, el milagro está hecho. Dele un aplauso a Jesús. Entonces, hermano mío, cuando Jesús le perdona el pecado al hombre, le perdona el pecado y el hombre sigue paralítico. Todavía no le ha dicho levántate. Él le dijo, hombre, ten ánimo, le dijo. Tus pecados te son perdonados. Y aparecieron los escribas, los que sabían la palabra. Y dijeron, pero dijeron dentro de su pensamiento, ¿y quién es este que perdona pecado? Dijeron los escribas, solo Dios puede perdonar pecado. Es decir, que si estaba perdonando pecado es porque Él era Dios. Amén. Ok, hermano, entonces, cuando la persona se le perdonan los pecados, todavía sigue postrado. Hay personas, hermano, que dicen, pero si yo me bauticé, mis pecados fueron perdonados, ¿por qué la cosa no camina? Ya yo me bauticé, dice. Usted no ve que cuando el pastor lo bautiza, esté allá, le dice, cuando usted salga del agua, le dice, levante sus manos y trate de liberar para que sea lleno con el Espíritu Santo. Ok, cuando Jesús le perdona el pecado al hombre, el hombre todavía no podía caminar. Y pasa un lapso de tiempo. El libro de Romanos, el capítulo 6, verso 8, dice, el Espíritu, dice, somos sepultados juntamente con Cristo. Sepultado, cuando eres bautizado, eres sepultado en el agua juntamente con Cristo. Cristo, Él murió y fue sepultado. Entonces dice, a fin de que como Cristo resucitó, cuando tú sales del agua, asemeja la resurrección de Cristo. Dice, nosotros, dice, vivamos en una vida nueva. Y dice, el Espíritu que resucitó a Cristo nos resucitará también a nosotros para que andemos en vida nueva. Apláudale a Él. Yo quiero ver 4 con fe. No dice que los 4 le pronunciaron palabra a Jesús. No dice. Dice Jesús cuando lo vio, dijo, este tiene fe. Miró al otro, dijo, esta tiene fe. Miró al otro y dijo, este tiene fe. Cuando la miró a ella, dijo, ella tiene fe. Y cuando vio la fe ahí reunida, le dijo al paralítico, voy a hacer algo por ti. Le traigo una palabra a alguien. Si tú tienes un familiar que tú estás orando por él, una persona que está quizás inmovilizada espiritualmente, humanamente, una persona que de pronto no echa, ¿cómo es que dicen? No echa cabeza, ¿cómo dicen? No echa para adelante, no tira para adelante. Una persona que no tira para adelante, que está inmovilizada, que está atrapado de pronto en los vicios, en la droga, que está ahí atrapado. Con tu fe, aleluya. Te traigo buena noticia, iglesia. Con tu fe, Jesús, hermano mío, al ver tu fe, aquel que está postrado allá, aquel que no se puede caminar, aquel que tú tienes que cargarlo y ayudarlo. Yo siempre recuerdo el testimonio de una ancianita que ella ponía su cartera en la silla, y cuando todo estaba lleno la sala, aparecía de esas personas así que están metidas en protocolo, y le decían a la abuela, quite la cartera, y ella decía, está ocupado. Entonces los ujieres pusieron el ojo y empezaron a distinguir a la abuela, que cada vez que pasaba la cuestión, la abuelita no quería quitar la cartera. Y le dicen al pastor, cóchale, pastor, hable con la abuela para que colabore cuando la sala esté llena, para que y ella le dijeron, es que esa silla es para mi esposo.
Y cuando ella llegaba a la casa, su esposo estaba hundido en el alcohol. Nada que ver que venir a la iglesia, nunca venía a la iglesia. Y ella decía: este puesto está reservado para mi marido, para mi esposo. Dice ella misma testificando que pasaron los años, hermano. Y un día el pastor estaba predicando y sintió por el Espíritu de Dios y le dijo a la abuela, le dijo: abuela, recibe la respuesta que Dios tiene para tu vida. En ese momento el pastor sintió que ella tenía fe y le declaró la palabra, hermano. Dice que la abuela, cuando llegó a la casa, el marido estaba peor, hasta se había orinado. Era de esos curaditos que le dicen a la esposa: hoy sabe que están en la cocina, están espantando. Dice la abuelita: no, porque cuando yo abro la puerta se enciende la luz sola, y cuando cierro la puerta la luz se apaga sola. Y la abuela le dijo: sin vergüenza, te estás orinando en la nevera. Ese tipo de curadito, hermano, que son personas difíciles, hermano, que son personas que el que no lo tiene en su casa no lo cree, hermano. El que no lo tiene no lo cree. Es como el que no está en la droga, no sabe cuando otra persona tiene un familiar en la droga. Entonces son situaciones complejas. Y dice que esa abuelita un día llegó y el abuelito estaba peor que nunca, hermano. Más lejos de Dios, imposible. La insultó, le tiró la comida al suelo, todas las cuestiones. Y dice que en la madrugada, cuando la luz estaba apagada, que todos estaban durmiendo, dice que la abuelita algo la despierta, que había un movimiento en la cama o algo así. Y ella dijo: esto era lo último, dijo ella. Este hombre se puso loco cuando encendió la luz, hermano. Dice que el abuelito estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Hoy día ese abuelito es un pastor. La fe, iglesia, la fe. Hay poder en el nombre de Jesucristo y libertad en el nombre de Jesucristo. Las cadenas sueltan ahora. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario paga el precio de tu rescate. Yo alabo a ti, Jesús, loco. Jesús, hermano, ve la fe de los cuatro. Y cuando vea tu fe, ahí va a estar tu milagro, hermano. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús. No mire la circunstancia que estás mirando. La matemática te da cuentas y respuestas. No mire la matemática. Mira el Espíritu de Dios. Amén. Y Él va a hacer la obra. Dice: tengo pensamientos acerca de ti, pensamientos de bien. Amén. Oh, ti alá la basa y acá la las ataduras se rompen, las cadenas se rompen. Al oído del Espíritu, el paralítico, cuando escuchó la voz que le dijo en el Espíritu: levántate, dice que el paralítico, la fuerza que no tenía antes, empezó a sentir vigor en sus huesos. Póngase en pie en esta hora. Dice que los 24 ancianos que están delante del trono, dice que ellos se quitan sus coronas y adoran al que vive. Quítate tu corona, hermano. Esa corona de cuando tú mandas en casa, cuando tú mandas en el trabajo, cuando tú eres jefe. Esa corona de carácter, quítatela por un momento. Dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Oh Dios. Derrama, Señor, derrama, Señor. Oh, te digo a ti, ¿desde cuándo estás oyendo tu palabra? Alguien me dijo: yo escucho palabra desde que yo era niño. Yo quiero decirte, en ti hay una fe poderosa.
Una fe que va a mover montaña. Una fe que va a hacer que se abran los cerrojos. Dice que las cadenas se rompen a causa de la unción. Pudre todo yugo. Aquellos 4 traían una petición y se encontraron con una muralla que les pedía entrar. Yo no veo que aquí haya una muralla. Te invito a que pases a este altar. Oh, te alabanza y te dicale meja. Lloro lo bosa y tismeca y arquite chesme. Oh, te oro lo cobusa. Oye la voz del Espíritu. Lloro coro sal y cantima. Oh, coro no sai cama. Dios te está llamando por su Espíritu. Adereza mesa, decía el salmista. El salmista desde pequeño había escuchado la palabra cuando era niño. Y él decía: delante de mis angustiadores, tú vas a aderezar mesa delante de mí. Hombres y mujeres de fe. Produce tu milagro. A ver. Jesús vio la fe. Ahí sigue hablando con él. Aquí está uno con fe. Jesús, al ver la fe, te va a dar la respuesta. Iglesia, ¿qué más revelación quieres? ¿De qué otra manera quieres que Dios te hable tan claro? Te dice: muéstrame la fe en tu rostro. Y dentro de ti yo he escuchado la palabra desde que era niño. Yo he escuchado la palabra. Cuando yo escuché la palabra me viene la fe. Oh, hombre, no te conozco, pero el Espíritu del Señor me dice que ore para ti. Escucha el Espíritu que te habla. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Se está produciendo un milagro. Jesús está mirando el rostro. ¿Hay alguien con problemas? Sí. ¿Hay alguien que está paralizado? Sí. ¿Cuántos se van a ir con un milagro? Ya hay fe en ti. Oíste la palabra, ya hay fe.